¿Saben qué es lo mejor para los trabajadores? Que pacten contratos libremente con sus empleadores. ¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. ¿Saben qué es lo mejor para el planeta? Dejar el mercado encuentre, como ha hecho siempre, las mejores soluciones. ¿Saben qué es lo mejor para los niños? Un padre y una madre que les conocen mucho mejor que cualquier burócrata. ¿Saben cómo se logra esto? Retirando al Estado parasitario de la vida de las personas. El periódico La Razón, dirigido por Francisco Maruenda y propiedad de A3 Media, dueños también de La Sexta y de Onda Cero, no han tenido ni dudas ni problemas en ofrecer a Milei su sede para que presentara su último libro y ya de paso que afirmara que la justicia social es una aberración, que el control de capitales es inmoral o que los impuestos son un robo. A la mañana siguiente, el presidente argentino se reunió en la Embajada de Argentina de Madrid con varios representantes del IBEX 35. Entre las empresas españolas que asistieron a la cita, Iberia, el Banco Santander, Abertis, Día, Mafre, Telefónica o el BBVA. Y a la cabeza de la delegación, Antonio Garamendi, presidente de la COE. Desconocemos los temas que se trataron en la reunión, que duró más de una hora, y no sabemos, por lo tanto, si Milei debatió con los grandes empresarios españoles sobre la necesidad de desmantelar el Estado, de acabar con los zurdos o de prohibir la homosexualidad, igual que está prohibida la zoofilia. Lo que sí sabemos, por la foto difundida por el propio Milei, en la que aparecen 17 señores con traje, es que ninguna mujer asistió a la reunión. Recientemente, muchas de las grandes empresas de Alemania, incluso varias de ellas con un pasado de colaboración con los nazis, decidieron hacer campaña para intentar evitar el avance de la extrema derecha alemana en su país. Todo indica que los grandes empresarios españoles están, por el contrario, libres de este tipo de escrúpulos. Añadamos a todo esto que el bulo sobre la corrupción de la esposa de Pedro Sánchez, difundido por Milei, fue fabricado por periodistas y jefes policiales corruptos españoles como Ferreras o como Villarejo, sin que ello haya empujado al presidente a pedir explicaciones al director de La Sexta. En fin, hoy hablamos en La Base de la visita de Milei a España. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de una visita que ha dado que hablar y seguirá dando que hablar. Paola Aragón, ¿qué nos tienes preparado? Pues hoy vamos a hablar un poco de cuáles han sido esos comentarios de Milei sobre Begoña Gómez y vamos a explicar un poco por qué no han sido un error de un poco de no saber transitoriamente qué es lo que se le estaba pasando por la cabeza, sino algo que forma parte de toda la estrategia y el discurso de la ultraderecha. Manu Levín, ardo en deseos de saber qué nos cuentas. Bueno, vamos a mirar hoy a los dos lados del charco, la prensa española, la prensa argentina, porque esa mirada veréis que dice mucho sobre bastantes cosas. Ina Finogénova, me temo que hoy hablas de jaleos diplomáticos, ¿no? Sí, vamos a repasar otros exabruptos de Milei, que han sido unos cuantos, y hablaremos de esa política destinada a fomentar la marca personal por encima de cualquier otra cosa. Hoy nos acompañará además Lucy Caballero, militante feminista argentina. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues este fin de semana Javier Milei ha visitado España y ha dejado tras su paso una crisis diplomática abierta entre España y Argentina, algo que en realidad ya se podía augurar desde hacía varias semanas. Para empezar, porque su visita se enmarcaba en la celebración de esa suerte de internacional ultraderechista organizada por Vox que tuvo lugar ayer domingo en Madrid. Y desde el minuto 1 la intención de Milei, que tampoco escondió en ningún momento, no nos vayamos a pensar, fue reunirse con su amigo del alma, Santiago Abascal, en calidad de líder supremo de la ultraderecha internacional, puenteando además a Sánchez, su homólogo en lo que a representación institucional se refiere. Y no hablamos solo de puentear por el hecho de que renegase de un posible encuentro con Sánchez, sino que además se difundió la idea desde medios como Clarín de que la intención de Milei era organizar un encuentro con el rey Felipe VI evitando a Sánchez, cosa que por supuesto pues no llegó a ocurrir porque el protocolo en España es algo que ni contempla. Y aún así, el vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró que no se trataba de un viaje personal y justificó que se fuese a sufagar con fondos públicos de ese Estado malvado, arguyendo
concluyendo que Milei iba a reunirse con empresarios y que la participación en el acto de Vox Europa Viva 24 era simplemente un pedacito más en la agenda del presidente, pero no era la razón principal del viaje. Y es cierto que Milei se reunió con empresarios. El sábado, en la Embajada de Argentina, se dio cita con el consejero delegado del Banco Santander, con el consejero delegado y presidente de Iberia, con el vicepresidente de Mafre, con representantes del BBVA, de Telefónica, con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, e incluso con el hijo de José María Aznar, Alfonso Aznar, entre otros muchos, como podemos ver en la imagen que aparece en pantalla, que es tan feminista y tan paritaria. Todos, al parecer, habían salido encantados de la reunión, que Milei calificó de fabulosa hasta que, oh sorpresa, ese lavado de cara a la ultraderecha pasó factura y ha acabado obligando a Garamendi y a otros tantos a recular. Vaya, si es que tenían que haberle hecho caso desde el principio a Sánchez cuando el otro día les pedía a las empresas que se implicaran en la contención de la ultraderecha siguiendo el gran ejemplo de las corporaciones alemanas. ¿El ejemplo de las empresas alemanas que se enriquecieron con el régimen nazi gracias a Adolfo Hitler? Pues varias de ellas sí, pero ya sabéis, hay que fiarse del empresariado, amigos y amigas, porque todo el mundo sabe que es el único actor político y social que se mueve en base a sus principios y no a intereses. Luego, claramente, pues llegan las sorpresas y nos echamos las manos a la cabeza cuando Milei llega y hace declaraciones como estas. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bueno, pues estas declaraciones de Milei llamando corrupta a Begoña Gómez, comprando ese argumentario del lawfare construido a base de recortes de periódicos sin pruebas, han desatado esa crisis diplomática que mencionábamos al inicio. A raíz de las mismas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha salido a responder esto, salió ayer. Al señor Javier Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. Se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia debida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. Y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España. Un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Hay tanta buena fe con la extrema derecha, por cierto. Cuando la embajadora de Israel llamó antisemitas y proterroristas a los miembros de Podemos del anterior gobierno, el ministro Álvarez no se puso tan duro en términos diplomáticos. En fin. Ahora vamos a ver qué ha pasado también con Israel en este caso, porque no se queda corto. Pero bueno, esta mañana en la SER, Álvarez se ha reiterado en exigir disculpas a Milei, quien por supuesto ya ha dicho que no piensa darlas, en exigir también al PP que se posicionase para apoyar a Sánchez, cosa que por supuesto han dicho que no harán, y ha llamado a consultas al embajador argentino en España, advirtiendo de que si no existen esas disculpas van a actuar en consecuencia, lo que se ha interpretado como una posible amenaza de ruptura de las relaciones diplomáticas. Y ahora sí, pues Garamendi ha salido a decir que rechaza las declaraciones de Milei, cuando el otro día, siendo ya de conocimiento popular que Milei había buscado puentear o al menos ningunear a Sánchez, estaba posando con él para la foto.
La buena fe con Garamendi, la buena fe con los empresarios, la buena fe con Ferreras. Al final van a tener que canonizar al PSOE por tener tanta buena fe. En fin, de Garamendi del empresariado, nosotros aquí, lógicamente, no vamos a esperar gran cosa. Pero, señor Sánchez, señor Puente, a ver si asumen ustedes de una vez que a esta gente hay no solo que frenarla, sino que también hay que plantarles cara con valentía y con firmeza política, no solo con declaraciones vacías de contenido, porque ni están locos ni van colocados. Son fascistas, ultraliberales y están muy bien organizados. De hecho, volviendo a ese mitin de Europa Viva 24 de Vox, bastante del estilo propagandístico de Leni Riefenstahl, son las imágenes que nos ha dejado como para pensar que se tratase además de una cosa menor en este viaje de Milei, ¿no? Más bien parecía muy bien orquestado por la ultraderecha intencionalmente para dar lugar a todo este conflicto. El propio Milei, en su intervención en ese mitin, dijo esto. Me dicen, pero usted ahora es un jefe de Estado. ¿Cómo va a estar haciendo estos comentarios? ¿Cómo va a hablar así de sus adversarios políticos? ¿Cómo va a hablar así de otros mandatarios internacionales? Yo les digo que la batalla cultural no es algo que uno toma o abandona según conveniencia, sino que es un compromiso inalienable. Todos los que estamos comprometidos con la causa de la libertad vamos a defender nuestras ideas desde el lugar que nos toque ocupar, ya sea como un simple economista que vive de las conferencias que brinda y los libros que vende, como era yo hasta hace unos pocos años, o un presidente como me toca ser ahora. En todo caso, ahora que soy presidente, mi responsabilidad por librar la batalla cultural es aún mucho mayor, porque lo que hago y digo tiene un efecto más grande. Y dar la batalla cultural no es solo moralmente correcto, sino que además es necesario de un punto de vista del gobierno. Es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario, para que las políticas que implementen sean duraderas y para que en el futuro sean los propios ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear nuevamente por los socialistas. Bueno, y lo llamativo no se trata solo de esas imágenes con esa estética hiperoscura, con esa luz negra que difumina los límites del Palacio de Vista Alegre para hacerlo parecer mucho más grande y atestado, esos ángulos que parecen sacados de una web de alquileres, de esas en las que un piso da la sensación de ser enorme y después llegas y la cocina está metida dentro del recibidor. Es que además el elenco que acudió no era tampoco moco de pavo. Participaron además la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, el chileno José Antonio Caz, la primera ministra de la ultraderecha italiana Giorgia Meloni, el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Lo mejor de cada casa, vaya. Sí, pero también había algunas figuras menos conocidas cuyos discursos quizá hayan pasado algo más desapercibidos, pero que nos dan una idea bastante clara de cuál era la finalidad del evento y cuáles son los pilares discursivos sobre los que la ultraderecha internacional está construyendo su estrategia. Cuál es ahora mismo su leitmotiv, ¿no? Y a corto plazo, cuál es el relato que van a encarnar de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio, que por eso además es por lo que han organizado en Madrid este encuentro del domingo. Escuchemos, por ejemplo, esta parte de la intervención de la estadounidense Mercedes Schalp, directora de la Conferencia Política de Acción Conservadora, una organización que está controlada por Trump. Soy católica, soy madre de 5 hijas. Y hay que acabar con los izquierdistas, hay que acabar con los comunistas que quieren amenazar a nuestras familias y nuestras libertades. No se pueden rendir, tienen que pelear, porque en este momento quieren destruir a nuestra civilización. Quieren acabar con nuestra religión. Entonces, este es el momento. Dios nos está dando este momento para que ustedes todos usen sus talentos, usen sus inteligencias, unirnos todos, porque esta batalla está ocurriendo en todas nuestras naciones. Y libertad para España, que Dios los bendiga a todos. Gracias.
Bueno, que Dios nos bendiga a todas y ahora vamos a escuchar también esto de Amichai Chikli, el ministro de Netanyahu para la diáspora de Israel, que venía de darle las gracias a Santiago Abascal. Os ruego no olvidar cómo empezó todo esto, esta guerra, cómo empezó esta guerra. No tenemos otra opción más que pelear y ganar por el bien de nuestros hijos, por el bien del mundo libre. Lamentablemente, el primer ministro español, Sánchez, cree que los palestinos tienen que ser gratificados por su masacre y este es el momento de darles un Estado. Esta guerra no tiene solo que ver con el futuro de Gaza o del Estado de Israel o de Medio Oriente, sino que es una batalla existencial por el futuro de nuestra civilización contra el Islam radical, el futuro de la civilización occidental, el futuro de la humanidad. Bueno, las declaraciones son bastante espeluznantes, aunque estas no parecen haber despertado ningún tipo de conflicto diplomático con Israel, que es un país amigo de España, ¿verdad, Álvarez? Claro que sí. En fin, de todo esto, pues lo que se extrae es una cosa bastante clara. Esa internacional ultraderechista que está apoyada y financiada por grandes poderes como Atlas Network o como la mencionada CPAC, no es precisamente una iniciativa revolucionaria y antisistema que busque rebelarse contra el establishment, como personajes del tipo de Milei o Abascal intentan vender. Al contrario, se trata de las máximas élites globales poniendo mucho dinero para fomentar un orden mundial de corte genocida en todas sus dimensiones, que hablan de la defensa de nuestra civilización refiriéndose a Occidente, casi como si de una guerra santa se tratase, invocando incluso a Dios para ello, naturalizando la superioridad de unas razas y de unas clases por encima de otras, aludiendo a lo divino, en fin. Uy, ¿de qué nos suena esto? No seamos mal pensados, ¿no? No vamos a ser mal pensadas, pero aquí los elementos discursivos están claros. El socialismo es el mal, la ideología de género es el mal, el Estado es el mal, los países árabes son el mal, la izquierda es el mal, y todo amparándose además en la gracia de Dios. Poca broma. Poca broma, desde luego. A ver si Sánchez y compañía empiezan también a entender que no se trata de ninguna gracieta a la que responder con coñas sobre si Milei está puesto hasta las orejas y empiezan a tomar cartas en el asunto llamando a consultas también a la Embajada de Israel o rompiendo de una puñetera vez relaciones con quienes están dejando claro que su intención es empezar por exterminar a la población en Gaza y luego venir a por todos los demás. Insultar a Begoña Gómez comprando los marcos del lawfare es sin duda motivo de una crisis diplomática, pero toca dejar de ponerse de perfil ante un Estado ilegítimo contra cuyo líder, por cierto, hoy mismo el fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido una orden de detención por crímenes de guerra. Gracias, Pau. Y es un llamado de atención para toda España y para toda Europa también, de que lo que está pasando en Argentina también se puede llegar a replicar acá, así que hay que estar alertas. Aquí estamos alertas, en Canal Red. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, vamos a analizar hoy cómo enmarcan esta crisis diplomática los diferentes sectores mediáticos en España y también en Argentina, porque fijarnos en eso sirve para entender unas cuantas claves sobre diferentes temas importantes a nivel político. Por ejemplo, cuál es el papel de Milei como puntal de la ofensiva cultural de la internacional de ultraderecha, cuál es, lo estábamos comentando, la escala moral y de prioridades diplomáticas del gobierno aquí en España, cuál entiende la derecha mediática española que es la estrategia electoral del PSOE y de Vox de cara a las europeas, y también dice unas cuantas cosas sobre cuál es la situación de la interna del bloque de derechas, tanto en España, a las puertas de unas elecciones europeas, como en Argentina, con ciertas contradicciones en el seno del bloque de poder que sostiene al gobierno de Javier Milei. Oye, la base de análisis mediático a ambos lados del charco para entender mejor lo que representa esta crisis diplomática. Adelante. Empecemos, si os parece, con la prensa española y en concreto con la progresía mediática del universo PSOE. Como os podréis imaginar, ese espacio mediático hoy defiende a Sánchez y critica duramente a Milei. Portada del País de hoy. Milei abre una crisis diplomática con sus ataques a la esposa de Sánchez. Portada de La Vanguardia de hoy.
choque diplomático por los ataques de Milei a Sánchez, o portada de El Periódico. Milei incendia la relación entre España y Argentina. Pequeño paréntesis, es interesante también el hecho de que los principales apoyos mediáticos al PSOE parecen estar hoy más en la prensa catalana de ámbito estatal que en la madrileña. Pero a lo que íbamos, apoyos sin fisuras de los principales diarios de la progresía mediática al gobierno de Sánchez, con titulares que colocan claramente como responsable de la crisis a Milei, lo cual puede parecer evidente, pero enseguida veréis que no lo es tanto. Antes, un titular más que os traigo de eldiario.es que define bastante certeramente cuál es el marco mental hoy de la progresía mediática. Dice, los insultos a Sánchez son insultos a España, a su soberanía y a su dignidad. Milei insulta a España y la derecha patriótica calla, es el titular del diario.es. Milei no solo ha ofendido al presidente y su esposa, sino al conjunto de los españoles, aunque el odio a Sánchez sea a veces tan enorme que impida a muchos entender que han sido vejados, dice el diario.es. Además, Milei ha cometido la indecencia de hacerlo en Madrid, añade el periódico de Nacho Escolar. Hombre, lo cierto es que bastante insólito que un presidente extranjero acuda a otro país, que además es supuestamente un país aliado, e insulte de esa manera al presidente del país que lo recibe. La verdad es que sí, efectivamente, y en ese sentido, pues es lógico que el gobierno de España reaccione en la línea que lo ha hecho, aunque también hay que decir, por ser honestos, y lo estamos diciendo repetidamente, que aquí hay algo un poco llamativo, por decirlo suavemente, sobre la escala ética que maneja el gobierno en este tipo de cosas, porque los mismos que hoy incluso plantean retirar la misión diplomática española de Buenos Aires y romper relaciones con Argentina por las palabras de Milei, al mismo tiempo se niegan a romper relaciones con Israel, que está cometiendo un genocidio en Gaza, y es como todo mal con Milei, pero los niños asesinados primero y los adultos insultados después, ¿no? Digo yo. Que igual, no sé, lo que hace falta para que Sánchez rompa con Netanyahu es que insulte a Begoña Gómez, quizá, en fin. Y es más, incluso si en esa escala de motivos para la ruptura diplomática se coloca por delante la hostilidad verbal de un gobierno extranjero, habría que recordar que el gobierno israelí también ha acusado a Sánchez de patrocinar el terrorismo de Hamás. Si eso no es una acusación grave, pues apaga y vámonos. Nada. País amigo. Bueno. Pero sigamos con el análisis. Veíamos cuál es la posición de la progresía mediática española, muy transparente en sus portadas de hoy, y veamos ahora a las derechas mediáticas. Si el diario.es verbalizaba claramente el que es su marco, los ataques a Sánchez son ataques a España, la ultraderecha, que se pone claramente del lado de Milei, lo enmarca al revés. Sánchez está convirtiendo una cuestión personal en un problema del país y además empezó él. Sánchez se pilla otro berrinche por Begoña, dice Libertad Digital, y lo convierte en asunto de Estado. Nueva llantina de Sánchez por su mujer. Esta vez, en lugar de reflexionar, le ha declarado la guerra a Milei. Y escuchemos a Federico Jiménez Los Santos esta misma mañana. Y entonces resulta que ahora tenemos que entrar en guerra con Argentina para defender el honor de su señora, el bolsillo de su señora, el dinero suyo, el de su suegro Sabiniano, el de las saunas, o sea... El numerito ayer de Álvarez, bueno, es que en este gobierno ya te puedes esperar cualquier cosa. Se va a un atril de la Moncloa, llega media hora tarde, casi una hora tardó, para decir que era intolerable que un señor al que llamaron drogadicto hace 15 días diga que la señora del presidente es corrupta. Bueno, hay una diferencia. Nunca se ha visto consumir sustancias, como decía el siniestro Puente, a Milei, y en cambio la señora del presidente está inmersa en un proceso judicial. Bueno, desayuno fuerte hoy el gran patriota español Federico Jiménez Los Santos, que está del lado de Milei, ninguna sorpresa con esto, y un corte más de uno de sus invitados de hoy, de OK Diario, en la misma línea. Pero cuando se despierten y escuchen a las declaraciones de Álvarez, se van a empezar a reír a carcajadas, porque están haciendo el ridículo más espantoso. Y sobre todo, ya a partir de ahora, en Argentina ya saben quién es Begoña Sánchez, a qué se dedicaba. Begoña Gómez de Sánchez. Igual que Bego la conseguidora. Fernández. Bego la conseguidora. Sí. Por lo tanto, ya saben bien quién es. Es que de verdad, en serio, que dejen de hacer el ridículo. Los que tienen que pedir disculpas son ellos. Los que tienen que dar explicaciones sobre la corrupción del entorno familiar de Sánchez son ellos, y esto de verdad, estos numeritos que ya estos actings que prepara Sánchez para desviar la mirada y que no hablemos de los negocios de Moncloa, Sociedad Anónima, a mí ya... Y de los Sánchez, Sociedad Limitada. Ya es asqueante, Porque anda que... Bueno, ridículo, numerito,
acting, berrinche, empezó Óscar Puente, Ileña Sánchez y Begoña Gómez. Pues muy clara la postura de la ultraderecha mediática. En Argentina, cuando se despierten, se van a reír a carcajadas, decía el tipo. Enseguida veremos lo que se está diciendo en los medios argentinos y de quién se están riendo en algunos de ellos. Pero, efectivamente, la ultraderecha mediática en España, claramente del lado del presidente de Argentina, incluso si viene a España e insulta al presidente del gobierno. Pero veamos ahora a la derecha mediática del universo Partido Popular, porque ahí la cosa se vuelve un poquito más compleja y nos habla también, como adelantaba al principio, de contradicciones tácticas, eso sí, o electorales, interesantes a la interna de la derecha española. Empecemos con las portadas de sus principales diarios en papel. Antes, en las portadas de La Progresía, veíamos cuál era siempre el sujeto de sus titulares, el responsable de la crisis, por lo tanto, Milei. Bueno, ok. Portada de La Razón, que sigue esa misma línea. Ahora profundizaremos en los porqués. Milei provoca un conflicto diplomático al atacar a Sánchez. Ok. Portada de ABC. El gobierno abre una crisis diplomática con Argentina tras los insultos de Milei. Obliga a regresar a la embajadora en Buenos Aires y exige disculpas públicas al presidente del país suramericano, que en un acto de Vox ha llamado corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. Y una portada más, portada de hoy de El Mundo. Sánchez abre una crisis diplomática por los ataques de Milei a su mujer. En definitiva, mientras el responsable de crear la crisis para la progresía mediática, más Maruenda en este caso, es Milei, para la derecha mediática el responsable es Pedro Sánchez. Sí, y la posición de La Razón, y también la de ABC y El Mundo, más allá de su titular, ahora lo vamos a ver, se entiende mejor cuando uno escucha también el discurso que está haciendo el Partido Popular a nivel político, que digamos que da una de cal y una de arena porque se ve atrapado en un sándwich entre el PSOE y una ultraderecha que marca el ritmo. Ahí es donde la línea de estos diarios, que vamos a ver enseguida, cobra sentido. Y un matiz más, según este razonamiento, las portadas que hemos visto hablarían de un diario La Razón que está más claramente alineado con Génova que el ABC o El Mundo, aunque, eso sí, insisto, estos dos últimos diarios, como decía, después de golpear a Sánchez en portada, despliegan una línea a continuación algo diferente. Vamos precisamente con eso. Fijaos, por ejemplo, en el editorial del Mundo. El exceso inadmisible de Milei facilita la polarización de Sánchez. Dice este periódico, los exabruptos de Vox y del presidente argentino refuerzan la narrativa del gobierno ante las elecciones europeas. El gobierno de España llamó ayer a consultas a su embajadora en Buenos Aires después de que el presidente argentino llamara corrupta a la mujer de Pedro Sánchez y arremetiera contra la izquierda en un bronco acto organizado por Vox en Madrid. Las palabras del populista Javier Milei, que rompen con las mínimas normas que rigen las relaciones internacionales y con el decoro exigible a un mandatario que visita un país extranjero, son inadmisibles, dice El Mundo. El dirigente de un país aliado no puede calumniar a la mujer del presidente español. No hay sentencia sobre su presunto tráfico de influencias, aunque sí una investigación judicial en marcha. Ese exceso evidente encontró en el gobierno una respuesta consecuente, pero sobreactuada, que ha de interpretarse en el marco de las próximas elecciones europeas. Bueno, a continuación, El Mundo, en su editorial, aporta un contexto de justificación a las palabras de Milei, habla de Óscar Puente como el responsable de haber iniciado la escalada verbal, recuerda también que Sánchez no felicitó a Milei cuando ganó las elecciones y añade lo siguiente. Convertir el condenable discurso de Milei en una crisis diplomática con tintes existenciales solo delata el interés electoralista del PSOE. Más aún, dados los precedentes. El planteamiento general de Sánchez es la polarización permanente en la política, en la cultura, en las instituciones y ahora también en la diplomacia. Es decir, o con Sánchez o contra la democracia. El escenario lo puso Vox, que reunió a numerosos líderes internacionales de la extrema derecha y la derecha radical en un acto repleto de discursos crispados, esencialistas y nacionalistas. Y a continuación, la clave. Dice El Mundo en su editorial, Vox brinda en todo caso un nuevo servicio a Sánchez alimentando el marco divisivo que le conviene. Pues como venimos diciendo, interesantes también, sin duda, las contradicciones en el bloque de las derechas que está poniendo de manifiesto todo este tema. Tanto en España como en Argentina, porque veréis que la línea que siguen hoy diarios argentinos, digamos, de régimen, como Clarín y La Nación, es completamente homologable a esto que acabamos de ver en el editorial de El Mundo. Crucemos ya el charco, si os parece, para fijarnos en eso. Antes de ir a la derecha mediática, merece la pena detenerse un momento en la portada de hoy de Página 12, un periódico, digamos, afín al kirchnerismo. Decía antes el invitado de Jiménez Los Santos que en Argentina se estarían riendo a carcajadas al levantarse por la mañana de la reacción de Álvarez. La realidad es que los medios progresistas allí, si de alguien se están riendo, aunque no sé si es más bien risa o más bien llanto o desesperación, es de Milei.
Lengua larga, titula hoy Página 12 en portada con un fotomontaje en un enfoque pues claramente crítico con su presidente. Es algo poco sorprendente para cualquiera que entienda mínimamente la política y los medios argentinos, en este caso lo que representa Página 12, pero veamos ahora a la derecha mediática más tradicional en Argentina, Clarín y La Nación, que, bueno, desde que el radical Horacio Rodríguez Larreta primero, en el caso de Clarín, y la macrista Patricia Bullrich después, en el caso de La Nación, quedaron fuera de la carrera presidencial, pues empezaron a jugar claramente a favor de Milei, pero que a priori podríamos decir que son diarios que se alinean más con el PRO o con la UCR y en general con el espacio de Juntos por el Cambio. Y eso es precisamente lo que se visibiliza hoy en la manera en la que están enmarcando todo esto, de forma muy similar, como decía, a lo que veíamos en los diarios tradicionales de la derecha mediática española. Fijaos, noticia en Clarín. Javier Milei dispara la peor crisis con España tras las críticas a la mujer del presidente y el acto en casa ajena. Y esto es significativo. Para Clarín, Javier Milei es el responsable de disparar la crisis con España. Ya veis que sí, es claro su titular. Clarín también aduce, eso sí, que la crisis la inició Sánchez al apoyar a Massa en la campaña electoral, dice este periódico, y compara además esta crisis diplomática con la que siguió a la expropiación de YPF a Repsol por parte del gobierno de Cristina Fernández en 2012, que se parece en lo que un huevo a una castaña, evidentemente. Os leo algunos fragmentos de Clarín. Puede decirse que esta es la peor crisis política contemporánea entre Argentina y España, teniendo en cuenta el hecho inédito de que Javier Milei viajó a Madrid sin ser invitado por el gobierno de Pedro Sánchez, sino por la oposición partidaria, y en casa ajena vociferó que la esposa del jefe del Ejecutivo era una corrupta. No era la primera vez que lo decía. Ahora, como ocurrió durante los últimos insultos a Gustavo Petro de Colombia, el presidente deberá habilitar, sin que lo parezca, a la canciller Diana Mondino y a sus amigos argentinos en España, que incluso hicieron millonarios aportes a La Libertad Avanza durante la campaña electoral de 2023, que lo llevaron a la presidencia, para que salgan a desmontar esta triste escalada. El origen de esta crisis es compartido y con el nivel de polarización que hay en las sociedades argentina como española, nadie reconoce quién es el responsable, sino que le achaca la responsabilidad al otro, según pudo reconfirmar una vez más Clarín de numerosas fuentes consultadas en Madrid y Buenos Aires. Milei suele reconocer que él ataca si lo atacan, dice Clarín, y Pedro Sánchez se metió en la campaña electoral argentina de 2023 sin mirar que lo suyo era injerencia en los asuntos internos de este país. Emitió un vídeo apoyando al exministro y candidato Sergio Massa. Dijo que representaba la opción democrática y la de la tolerancia, poniendo a Milei en el lado contrario. Y siguió apoyando al kirchnerismo por otros medios y con otros mandatarios latinoamericanos. Después, añade Clarín, nunca descalificó las insultantes declaraciones de su ministro de Transporte, Óscar Puente, que acusó a Milei de consumir sustancias. Eso dio origen a la última gran pelea. Milei se metió en esa pelea, dice Clarín, porque también le está rindiendo convertirse en el superstar de esa ultraderecha y lo invitan a todas partes para que insulte a lo que llama zurdos, socialistas, aborteros. O sea, pues es lo que parece una línea que trata de criticar tanto a Milei como también a Sánchez. Similar a la del Partido Popular aquí en España y a la de la derecha mediática aquí. Y lo mismo vemos en La Nación. Acabamos con esto. Fijaos. El precio de apostar al conflicto y la desmesura es el titular, y dice La Nación, desplegando los argumentos del macrismo e identificándose claramente con el discurso que está haciendo hoy ese sector político argentino que, recordemos, participa en el gobierno de Milei y que es su principal sostén parlamentario. Dice La Nación: tenemos una opinión negativa de Pedro Sánchez, pero tratándose del presidente de un país amigo como España, fue un error grave. No debió haberlo hecho. La Argentina necesita inversiones y apoyos en organismos internacionales. Cualquier ruido atenta contra eso, sobre todo para los inversores. Los conflictos entre los países los espantan tanto como la inseguridad jurídica y la desconfianza. Estas ya las teníamos y ahora le agregamos disputas, advirtió un estrecho allegado a Mauricio Macri, dice La Nación. No lo sé, Rick, viendo la foto de Milei con Garamendi y los grandes apellidos del IBEX 35, cualquiera diría que todo esto no va de afectar a los grandes negocios y a los inversores, y quien dice inversores dice todos los buitres que se quieren repartir Argentina después de que Milei le haya puesto un cartel de se vende. El negocio es el negocio, por supuesto, yo tampoco lo dudo, pero continúa La Nación. El valor de su advertencia, la advertencia de Macri, de su entorno,
radica en que el PRO ha sido ahora el principal aliado y soporte de Milei, sobre todo en el Congreso, y comparte su rumbo económico, al igual que la orientación de la política internacional. Pero los matices cuentan cada vez más. El PRO, por ahora, no se expresará públicamente sobre el conflicto y tiene previsto dejarlo pasar hasta la reunión que hará esta semana la nueva dirección partidaria, bajo la conducción recuperada de Macri, a la espera de una distensión o un enfriamiento. El antecedente con Colombia, que finalmente se dio por superado, los alienta a ser pacientes, dicen. El embanderamiento de Milei con Vox, así como sus exabruptos, son fuentes de incomodidad para el macrismo. Su aliado en España es el Partido Popular, de centro-derecha, que disputa electores con los ultras de Abascal y a los que este conflicto incomoda más que a nadie. Los populares han quedado en el medio, dice La Nación, desdibujados en una disputa que al final les resulta funcional tanto a los socialistas de Sánchez como a Vox, que buscan polarizar la escena de cara a las inminentes elecciones europeas. Por eso rechazaron salir en defensa de Sánchez y criticar a Milei. Bueno, lo que os decía, línea idéntica en la derecha mediática tradicional argentina y española, con verbalizaciones explícitas de esas contradicciones, perdón, que si de algo hablan es del absoluto liderazgo y tracción que ejerce la ultraderecha en la batalla cultural en su campo político. Y por eso es absolutamente ridículo ver tanto a la vieja derecha mediática española como a la argentina calificar las palabras de Milei de exabruptos, excesos o salidas de tono. No son exabruptos. Es una estrategia comunicativa y política. Una estrategia que funciona y que arrastra al bloque en su conjunto. Alimentaron al monstruo y ahora el monstruo se los está comiendo con patatas. Gracias, Manu. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Vamos! 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 Génova. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Hola a todos, yo soy el león. Es la estrofa de un clásico de la banda argentina La Renga que Javier Milei va cantando a multitudes de groupies desde la campaña presidencial. Meses lleva con la misma canción. Como habéis podido apreciar, los asistentes a Vista Alegre tampoco se libraron de escucharla. Si Javier Milei tuviese que actualizar hoy su currículum, primero debería destacar lo de Yo soy el león y mucho más abajo, después de varios scrolls, lo del presidente de la República Argentina. Y no es ningún cachondeo, de verdad, tal y como el presidente argentino se ha movido tanto en la política interna como en la internacional, parece que prioriza fomentar su marca personal por encima de los intereses de Argentina, de la política, de la diplomacia, la economía, de todo eso que a un jefe de Estado le debería importar. Lo primero de todo, yo soy el león. Después graduado en la UBA, después doctor por la Universidad de California, todo méritos falsos que le atribuyó la editorial Planeta en la edición española de su libro El camino del libertario, que tuvo que retirar de las ventas posteriormente por estas, digamos, imprecisiones. Fuera de bromas, el exabrupto diplomático de este fin de semana en España escandaliza de nuevo, pero no sorprende. En la política internacional, Milei se mueve de acuerdo a sus simpatías personales y políticas y atendiendo a esa necesidad irresistible, casi como si se tratara de una droga, de complacer en redes sociales a esa audiencia tan peculiar que se ha forjado. No hay lugar al pragmatismo, como lo podría haber en el caso de otros políticos de extrema derecha, Meloni, por poner un ejemplo. Si hay que usar los recortes de The Objective para insultar a Begoña Gómez directamente desde Madrid y abrazado a Santiago Abascal, pues se usan los recortes de The Objective, independientemente de que lo que contienen sea manifiestamente falso. Es una dinámica que adoptó ya desde la campaña electoral y que, como apuntó ayer también nuestro compañero Alfredo Serrano Mancilla, es resultado de la confusión de Milei entre lo que es hacer política exterior y lo que es hacer terapia personal, aparentemente. No hace política, hace zascas, destroza al zurdaje. En julio del año pasado, Javier Milei, antes de la primera vuelta electoral, fue a Chile a participar en uno de esos aquelarres de extrema derecha que organizaba la Fundación para el Progreso, entidad pinochetista que forma parte de la red Atlas Network, de la que habla tanto Julián Macías. Desde esa plataforma, Milei le dijo zurdo empobrecedor al presidente chileno Gabriel Boric, y desde entonces el prontuario de insultos no paró de crecer. Empobrecedores se juntan y, bueno, así como esperamos sacar la plaga kirchnerista y en realidad toda la plaga socialista que azota Argentina
por más de 100 años. Espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric. En su día, en Argentina provocó una crisis diplomática con Brasil después de tachar a Lula de comunista y de corrupto. Recordemos que tras 560 días de encarcelamiento, los cargos contra Lula fueron anulados al ser calificados por la Corte Suprema de Brasil como uno de los mayores errores de la historia jurídica del país. Pero claro, si te informas con The Objective y sus equivalentes latinoamericanos, es un poco lo que acaba pasando. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Lula. ¿Tú podrías un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? No. Desde mi posición como jefe de Estados, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Y si bien con Brasil, que dicho sea de paso es el primer socio comercial de Argentina, se las arreglaron para no romper las relaciones tal y como Milei prometía en campaña que iba a hacer, los insultos hacia China y el coqueteo con Taiwán sí supusieron consecuencias económicas tangibles. En diciembre, desde Beijing, se dio marcha atrás a un préstamo para Argentina, que se conoce como swap, equivalente a unos 6.500 millones de dólares, negociado durante la presidencia de Alberto Fernández. Y este es el momento en el que uno dice, bueno, probablemente esta lección china le enseñó a medir un poquito más las consecuencias de sus exabruptos diplomáticos. Pues ¿Fue no, así? Pues no, más bien parece todo lo contrario, porque no se trata de la diplomacia, sino de la marca personal. Javier Milei hace tan solo unas semanas. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. El señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. A los insultos que Javier Milei, el león, va dedicando a presidentes de países con los que Argentina tiene establecidas relaciones diplomáticas, comerciales y culturales desde hace décadas, se suman los viajecitos que realiza por el mundo y que tienen muy poco que ver con lo institucional, pese a lo que diga Manuel Adorni, sino más bien confirman que estamos frente a un influencer. Desde que asumió el gobierno, Milei lleva 6 viajes al extranjero. 3 de ellos fueron a Estados Unidos. En los 5 meses que lleva en el cargo, pasó un mes fuera de Argentina y 4 meses dentro del país. Argentina, como sabemos, está transitando una de las peores crisis socioeconómicas de toda su historia. ¿Acaso esos viajes de Milei al exterior se hicieron con el objetivo de solventar esa crisis? Me pregunto, aunque reconozco que quizá es una pregunta un poco ingenua, ¿no? Porque ¿por qué iba a querer Milei solventar la crisis que él mismo está provocando y el shock que está provocando con su programa? En el acto dijo: estamos haciendo el ajuste más duro de la historia humana. Un poco ingenua quizás la pregunta. De los 6 viajes, solo uno puede ser considerado como una visita de Estado, la que hizo a Israel, donde se sacó, se hizo estos vídeos, la foto al lado del muro de los lamentos, se entrevistó con Benjamín Netanyahu, pasando luego por Roma, donde fue recibido por el Papa Francisco. El Papa Francisco, a quien meses antes de ir a verlo, tachó, atención, de representante del diablo en la tierra. Exacto, pero volvamos a los viajes del presidente argentino. Salvo este a Israel y al Vaticano, los demás fueron viajes privados a eventos, lugares en los que le aplauden, le premian y le regalan fotitos. El foro de Davos en enero, donde habló de la agenda asesina del aborto y animó a los señores que concentran el 80% de la riqueza mundial a no dejarse llevar por las castas que viven del Estado. En su primer viaje a Estados Unidos fue a ver la tumba de un venerado rabino de los ultraortodoxos. El segundo viaje a ese país en febrero acudió a la conferencia de la Acción Conservadora, donde recibió calurosos abrazos de Donald Trump y aplausos del público, al que alertó de los peligros del avance del socialismo. Sí, y en abril volvió a Estados Unidos, a Miami y a Texas concretamente, para aceptar el nombramiento de, ojo, embajador internacional de la luz, por parte de una sinagoga que de esta manera decidió agradecerle su apoyo al genocidio israelí.
Ese mismo viaje lo aprovechó para presentarse frente a Elon Musk, sacarse su primera foto con él, con la que presumir en redes sociales, y bueno, es de asumir que también informarle de la subasta de los recursos argentinos. La separación de Musk fue fugaz porque en mayo volvió a Estados Unidos a reunirse con él y de paso a asistir a un foro conservador del Instituto Milken, donde se juntaron los CEOs de distintos fondos buitres y multinacionales como Blackstone y Chevron, respectivamente. Y finalmente, España. Otro viaje no institucional y nueva crisis diplomática. La cuarta o la quinta en 5 meses. En este tiempo, el presidente argentino ha pisado más Miami y Los Ángeles que el Gran Buenos Aires, un distrito que no visitó ni una sola vez en 5 meses. Los viajes por Argentina fueron pocos y también más motivados por intereses partidarios que por emergencias económicas o sociales. Asistió a un acto de la extrema derecha en Corrientes, por ejemplo, fue a Tierra del Fuego a rendirle pleitesía a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. También fue a Mar del Plata a ver la obra de teatro de la que era su novia de entonces, cómo olvidarnos de este momento, a un evento organizado por el agronegocio, Expo Agro, también fue, donde fue recibido como una estrella del rock. Bueno, normal, ¿no? Porque el agronegocio es el que más se beneficia de la motosierra, es su principal aliado. Así es. El único viaje asumido como jefe de Estado lo hizo disfrazado de militar a Bahía Blanca, ciudad asolada por un temporal que se saldó con 13 muertos. El mensaje que dejó a las víctimas es que estaba confiado en que ya se las arreglarían solos con los recursos existentes. Argentina lleva 5 meses gobernada por Javier Milei. En este tiempo se acercaron a Estados Unidos y a Europa solo en el nivel de los precios. La leche, la cebolla o los pañales cuestan igual o más en los supermercados de Buenos Aires que en los de Madrid o los de Miami. Los ingresos, sin embargo, se mantuvieron en los niveles de siempre, niveles argentinos, y fueron licuados por la inflación. Una inflación que Milei celebra como una goleada, una inflación de más del 8% mensual, y Clarín también. Clarín dice que los datos de Milei de inflación, que son mucho peores que los que había antes, son positivos, tienen un solo dígito, pero antes eran récords históricos y mundiales. Bueno, Milei celebra también esos terribles datos y su paulatina desaceleración, pero el motivo de ello está en la superficie. El consumo del país se ha derrumbado, no hay plata para consumir, la gente no tiene para pagar los precios que valen las cosas, que no suben porque da igual, es que no hay demanda. Y es en este contexto en el que el presidente argentino sube y baja a Estados Unidos y a Europa, que si las conferencias de extremas derechas, que si los premios de organizaciones sin nombre, que si las fotos y los abrazos con fuerzas de la oposición de ultraderecha o multimillonarios, que si la promoción de libros, todo ello lo une un solo eje común, el narcisismo. Pareciera que no terminase de creer que ha llegado a donde ha llegado, y esa urgencia casi infantil, inquietante y permanente de reafirmarlo, esa necesidad de aplausos, ensalzamiento y palmaditas de los grandes, convierte todo eso, la política exterior argentina, en algo totalmente carente de rumbo. No es política, como dijo Alfredo Serrano, es más bien una terapia. Sí, ¿no? Pero la terapia no se la paga Milei, se la pagan los argentinos y las argentinas. Gracias, compañera. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada, no podemos dejarnos correr 1 milímetro por los zurdos, y aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Aunque parezca que la tengan. En fin, hoy contamos con Lucy Caballero, militante feminista argentina. Muchísimas gracias, compañera, por atender a la base. Gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿qué efecto está teniendo Milei sobre los derechos de las mujeres en la Argentina? Bueno, ya en campaña, el gobierno de Milei, o mejor dicho, en campaña, los referentes de la Libertad Avanza empezaron a señalizar al movimiento feminista como uno de los principales enemigos. Una vez que tomaron el gobierno, empezaron una política de sistemática desmantelamiento de las políticas públicas feministas. Me refiero a todas las políticas destinadas a la reducción de brechas salariales, que además son negadas, ¿no? A las políticas de promoción de la autonomía económica, bueno, y obviamente a cerrar organismos que, por ejemplo, dan respuesta a partir de hechos de discriminación, como puede ser el INADI. Bueno, se dio de baja el Ministerio de Mujeres,
y así una política de desmantelamiento general, ¿no? Después pasamos a otra etapa que fue la de la provocación, ¿no? Una provocación permanente que nosotras hicimos un trabajo también político de empezar a estrategizar cuáles son las respuestas que vamos a dar a qué cosas, ¿no? Porque ellos también tienen una estrategia de todo el tiempo poner a discutir a los y a las militantes en su cancha, ¿no? Tratar de robarnos la energía para la organización, a contestar permanentemente sus provocaciones. Bueno, empezaron el 8 de marzo, que hubo una manifestación que organizamos durante 2 meses de más de 1 millón de personas en todo el país. Empezaron con las provocaciones simbólicas de, por ejemplo, cambiar el nombre del Salón de las Mujeres por el nombre de un presidente ultra neoliberal como Carlos Menem. Después tenemos diputados de La Libertad Avanza que hablan de que el femicidio no existe, porque si no tendrían que existir los masculinicidios. Después tenemos, permanentemente el ataque al acceso al aborto. Por el momento es un ataque discursivo, pero creo que ellos todavía no juntan el consenso para avanzar con esa legislación, pero la tienen en la mira. Y después, bueno, obviamente las permanentes declaraciones del gobierno de Javier Milei en foros internacionales como el foro de Davos y demás, donde nos declara enemigas abiertamente. Y por último, y diría que ya hay un punto de inflexión la semana pasada con el asesinato, mejor dicho, el lesbicidio de 3 mujeres en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, donde ahí creo que hay un pasaje al acto muy preocupante, ¿no? En un contexto de discursos de odio, donde el Estado lo que hace es desinhibir una violencia social, promoverla, y que es algo que afectó mucho a la comunidad, de lo que todavía nos estamos reponiendo. Hubo acá acciones en España en solidaridad. Entonces, es todo ese ataque y además con una guerra generalizada sobre la población, ¿no? Que particularmente está afectando a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres son la mayoría de las que sostienen los comedores, donde comen más de 10 millones de personas en Argentina. Hoy no les están entregando alimentos a los comedores. Estamos en una crisis alimentaria tremenda. Después están particularmente ensañados con prestaciones sociales que benefician a las mujeres, como por ejemplo la última discusión que está contenida en esta ley bases, que todavía no se debatió, pero estamos esperando el debate en Senado, ya tiene media sanción de diputados, que deroga las moratorias previsionales, que son una política profundamente feminista, sancionada durante los gobiernos populares, que permiten a las mujeres que no llegan a cumplir los aportes porque trabajaron en sus casas o porque los patrones no le hicieron los aportes, les permite jubilarse a los 60 años. Esas políticas están bajo ataque e intentando ser derogadas, ¿no? Mostrando básicamente que es un gobierno que necesita permanentemente atacar las condiciones de vida de la población, sobre todo de las mujeres, para favorecer al sistema financiero, ¿no? Es la primera vez en Argentina que el Estado está gastando más en el pago de la deuda externa que en el gasto previsional, ¿no? de jubilaciones. Ese es el proyecto histórico que viene a cumplir Milei. Pau. Hola Lucy, gracias por estar con nosotras. Mira, yo te quería preguntar, porque aquí en Europa este fin de semana hemos vivido cómo la ultraderecha está aprovechando que Milei, ahora esté al frente del gobierno en Argentina, para pasearle como un pavo por Europa, como si fuera el gran triunfo de la ultraderecha que les da aquí esperanzas, ¿no? Para de cara sobre todo a las próximas elecciones europeas. Pero yo te quería preguntar también por la otra parte, ¿no? Por ¿qué podemos aprender en Europa y concretamente en España de los movimientos de resistencia que está habiendo frente a esas políticas y ese desmantelamiento que acabas de narrarnos de Milei en Argentina, que hemos visto pues con la marcha en defensa de la educación pública, pero ¿qué más ejemplos tenemos? Gracias. Sí, primero decir que la derecha, la ultraderecha y la derecha hacen un ejercicio de profundo internacionalismo del cual tenemos que estar a la altura, ¿no? Yo en este momento me encuentro en Madrid, vine especialmente para distintas actividades en el marco de oponerle a este internacionalismo reaccionario una profundización de los lazos y los tejidos de la organización feminista y no solo feminista de España y de Argentina. Creo que nosotras en este momento estamos haciendo un trabajo de muchísima articulación política, ¿no? Donde el feminismo está de alguna manera entramado con la lucha social general, ¿no? Lo que tratamos de hacer es volver al feminismo un vector
de democratización, aportar lenguajes al campo popular para entender efectivamente cuál es el proyecto de este anarcocapitalismo que nos señaliza como una población enemiga. Pero nosotras lo que hacemos es tener una profunda apertura para organizarnos transversalmente. Y estamos profundizando eso, ¿no? La marcha educativa también la convocamos desde los feminismos. La marcha del 8 de marzo vinieron casi todas las centrales obreras. El movimiento estudiantil también aprovecha el 8 de marzo para hacer sus demandas en clave de feminista, como por ejemplo la educación sexual integral, que es la primer demanda de los jóvenes y las jóvenes y que está siempre bajo ataque en la ultraderecha. Entonces creo que uno de los primeros aprendizajes que tuvimos en estos meses es que hay que hacer un trabajo de expansión de las alianzas políticas, de entramarse en la lucha popular. Y la segunda, creo que hay que tener también un momento para el autocuidado, ¿no? Eso es importante y lo pensamos, digo, estas ultraderechas vienen a quebrarnos afectivamente, también a Milei todo el tiempo está tratando de hacer pedagogía sobre las movilizaciones, diciendo que son impotentes, ¿no? Que justamente es lo que más desmoraliza. Nosotras sabemos que no lo son, y que acumulando y atravesando un proceso de mayor masividad vamos a lograr tener cambios y lo vamos a frenar, pero él trata de hacer una pedagogía de la impotencia sobre los movimientos. Entonces creo que tenemos que practicar un autocuidado y creo que tenemos que profundizar también todos los lazos de solidaridad, porque ellos tienen el proyecto, como le dicen como dice Milei, los empresarios heroicos. Para nosotras es muy importante decir que queremos un feminismo popular que marque un antagonismo con esos empresarios heroicos, que es una especie de una idea metafórica de un hombre empresario que no depende del Estado, que nadie lo cuidó, y nosotras nos parece que justamente lo que ellos vienen a tratar de borrar es el aporte de todas las mujeres, por ejemplo, generando riqueza para la comunidad, ¿no? Construyendo la imagen de un empresario heroico que no necesita de nadie. Entonces, me parece que en estos meses hemos profundizado las alianzas y hemos también tratado de practicar autocuidado. Y por último quería decirles que me parece que Milei, viniendo a Madrid a hacer este acting, me parece que ha dado un salto cualitativo como articulador de una ultraderecha global, y creo que se está queriendo meter en las elecciones europeas. Por eso me parece que ven en España un lugar estratégico, ¿no? En Europa, desde donde hay una reserva democrática que destruir, y por eso me parece que es el momento de que afiancemos todas las alianzas transatlánticas. Lucy Caballero, muchísimas gracias por atender gracias a la ustedes. base. Hasta pronto. Hasta pronto. Llegamos al programa, vamos a acabar con un león que sí nos gusta, el león Santillán, matador de los fabulosos. Hasta mañana.